Bienvenidas, bienvenidas a otro programa en las vidas de los impresionantes inmigrantes. Cada narrativa contada aquí. Gracias por escucharnos. Esta es el programa radial que trae las narrativas de las personas inmigrantes. Amigos, yo soy la presidenta de la coalición Votamos Huibot, Charito Calvachi Mateico, dedicada a involucrar cívicamente a nuestra comunidad, gozar de los derechos, cumplir con las obligaciones. Esa es la promesa de una democracia. No solo votar, sino que cada día de la vida saber que ustedes ya contribuyen maravillosamente, no solo económicamente a través de su trabajo, a través de comprar todo lo que compran, sino que también a través de su riqueza cultural y a través de la visión que tenemos para nuestros hijos, para que ellos puedan gozar de una sociedad que les da educación gratuita, que les protege en la salud, que les permite llegar a ser presidentes de este país, gobernadores, legisladores, científicos, hombres de bien, mujeres de bondad y bien, todos, todos. Conmigo es como profesional trabajo en el campo de la justicia restaurativa y les hago la invitación que me inviten a hacer círculos como parte de una extensión de este programa. En círculos hablamos de manera muy profunda sobre quiénes somos cuando alguien o algo ha infligido un dolor en todos nosotros. Y acuérdense en que somos la coalición Votamos We Vote y agradecemos por ende a sus miembros del CLU de Delaware, el Comité de Justicia para Inmigrantes del Presbiterio de Newcastle, nuestro auspiciador el Fondo Arcanum Delaware Humanities, el Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa, la ZMX 93.9 FM y la ZTV. Ellos se unen para que nosotros lleguemos a sus hogares. Entre nosotros ofrece entonces ese espacio para que los que vienen de América Latina tengan una voz, tengan una verdad compartida, para crear más solidaridad, ese aspecto maravilloso de nuestra cultura entre todas las naciones. Hablamos desde niños, cantábamos la canción Un canto de amistad, de buena vecindad, y era con toda América, pero también debe ser con el mundo. Este es un programa donde se cuentan las narrativas de los inmigrantes desde el contexto, no solo de la frontera donde hay tanto dolor entre Estados Unidos y México, sino también más allá para todos los que sufren por tener que ser desplazados, por tener que irse a otro lugar que no es su terruño de amor y el espacio del planeta que ellos aman. Ese es el gran contexto en el que estamos aquí. Si nos están viendo en la ZMX 93.mfm o la ZTV Facebook Live, es, es el tiempo que nos pongan un comentario, me encantará responderles. Y pueden también hacer preguntas en la cabina de nuestra radio y nosotros las responderemos. Así es que con nada más, esperar nada más, te doy la bienvenida, María Teresa Bechán. Hola, saludos, gracias por tenerme aquí y el espacio. No, es el gusto, es el nuestro y el de todos nuestros audientes. ¿Puedes contarnos, como siempre preguntamos a todos, cómo viniste, por qué viniste y todo lo que tú quieras compartir de tu corazón a nuestra audiencia? Claro. Bueno, yo soy de Puerto Rico, yo nací y me crié en Puerto Rico, no llego a Delaware como hasta los 90, casi finales de los 90. Y mi mamá le tocó mudarnos para Delaware porque pues tengo una hermana y en aquel momento él era, y todavía sigue siendo la más chiquita de la casa, pero estaba mucho más niña y tenía unas condiciones médicas complicadas y en Puerto Rico ya su caso pues
no había las herramientas ni la educación adecuada para poder ayudarla. Así que mientras que en Puerto Rico le dieron todos los primeros pasos para cuidar su salud, las diferentes cirugías, cuando llega ese momento de que ellos no tienen el resto de los recursos, pues se le indica a mi mamá que lo mejor era buscar entonces un doctor por acá en los Estados Unidos. Y pues mi mamá este, comenzó a buscar y encontró un doctor, el doctor Figueroa, y un doctor puertorriqueño, para Ujú. bendición de nuestra familia, fue quien atendió a mi hermana y ayudó a manejar su caso Aquí aquí. en los Estados Unidos. ¿Y esto Sí, es Delaware? sí, en el Hospital del Niño en Delaware. Ya. Cuando al principio conocimos al doctor, mi hermanita era un poco más niña, hubieron varias visitas cuando él estaba aún en el Hospital del Niño en Tampa, pero eran visitas, no nos tuvimos que mudar. Pero una vez ya la condición se complica un poco más y la cirugía pues tiene que ser un poquito más profunda, entonces nos mudamos para Delaware para poder pasar ese proceso. Cuando nosotros nos mudamos para Delaware, vivimos en la casa de Ronald McDonald. O sea, al frente del hospital hay una vivienda que es para las personas que necesitan quedarse si tienen a un familiar en el hospital. Eso fue lo que nos tocó al principio. Yo a esa edad pensaba que, pues, que bueno, que interesante visitar un estado nuevo, no me gustaba el frío, no hablaba bien el inglés, era algo complicado, me hacía mucha falta mi casa, me hacía falta mis amistades. Pero mientras que fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta que no íbamos a regresar, Ujú. que nos tocaba quedarnos y que eso era para largo. Y todos estos años ahora, pues todavía comparto mi tiempo mayormente en Delaware, pero sí he logrado estar mucho más presente en Puerto Rico. Mm, qué bueno, me alegro. No es tan lejos después de todo. Sí, bueno, algunas personas podemos tener la bendición de poder visitar frecuentemente nuestros hogares. Yo estoy sumamente consciente de que ese no es el caso de todas las personas. Eh, Hay una diversidad de razones por las cuales las personas se van de su hogar, de su país de origen. Muchas de las veces cuando tú escuchas las historias son personas que no se querían ir de su casa. Eh, es difícil mudarte a un lugar nuevo. Para mí era difícil porque yo no sentía ni padecía en mi niñez. Yo me sentía cómoda, mi mamá no trabajaba, cuidaba del hogar, siempre estaba pendiente de nosotros, mi papá trabajaba. Una vez nos mudamos a Delaware, todo eso cambió. O sea, mi papá se tuvo que quedar en Puerto Rico, mi mamá entonces es casi como una mamá soltera, con un acento, con tres niños, no le querían dar trabajo. Aprendí lo que es el racismo por primera vez, por vivir lo que es el racismo, que no es lo mismo escuchar que vivirlo y tener esos choques de cultura. Pues eso, claro, pues me ayudó entonces a ir modificando y viendo la persona que yo me quería convertir, en quién yo quería ser. Eh, Mm. Siempre desde pequeña fui activista, me gustaba hablar y abogar por los temas que no eran solamente importantes o me afectaban a mí, sino a otras personas. Tuve muy buenas maestras en Puerto Rico que se aseguraban de darme ese apoyo para emprender en eso. Cuando me mudé a los Estados Unidos, pues fue como que, no, aquí sí tenemos que hablar, tenemos que juntarnos, tenemos que luchar porque este maltrato que estamos recibiendo no los merecemos. Claro. Y hay una percepción de cómo es uno como persona porque hablas un lenguaje o te ves de cierta manera y para nada tiene que ver con quién tú realmente eres o cuáles son tus capacidades. Así que cuando fui a la escuela, yo fui a AI Middle y ahí me convertí en la primera estudiante latina hispana en correr para la presidencia del Consejo Estudiantil. Ah, Y gané. Y fue algo sumamente interesante para mí, me abrió los ojos. Me abrió los ojos porque recuerdo que cuando comencé la campaña, pues el bullying era bastante intenso y mm, las candidatas americanas me decían, no, tú no vas a ganar, este no es tu espacio, era nueva, es verdad, era una escuela nueva. Y recuerdo, yo creo que el momento épico, cuando estamos en el auditorio y yo estoy dando mi discurso, lo doy en inglés, un inglés fatal,
y escucho a las personas reír y todo, esa conmoción de que, ah, mira, esta ni se le entiende. Y pauso y recuerdo que la maestra me estaba mirando como que, pues si terminaste te tienes que mover. Y yo, no, es que ahora lo voy a decir en español. Y recuerdo que cuando comencé mi discurso en español, todo estaba en silencio. Nadie se estaba riendo, las burlas pararon. Y cuando yo culminé el discurso, el auditorio se quería caer. Era una alegría y aplauso. Y ahí es cuando yo realmente logré ver que la mayoría éramos hispanos, latinas. Wow. Y ese día, antes de las elecciones de la escuela, yo miré a la contrincante y le dije, yo voy a ganar, yo voy a ganar. Porque no apostaban en ese apoyo de comunidad y de venir en conjunto. Y para mí, pues sí, fue un momento bien bonito de yo no estaba al tanto de que tenía tantas compañeras y compañeros que hablaban español, que se sintieron identificadas con mi discurso Ujú. y que por primera vez se sintieron que alguien les iba a representar. Y eso me marcó por el resto de mi día hasta el sol de hoy. Wow, qué belleza que estás describiendo. Quiero hacer una pausa para que todos contemplemos ese momento que para ti fue algo que cambió tu vida y para nosotros también. El reconocimiento, el impacto de que tengas la valentía de ser tú misma, de traer lo que tú eres, tu voz diciendo tu verdad en tu idioma, Sí, a una sí. audiencia que ese momento te estaba diciendo, ah, esto está aburrido, em, pero tú fuiste desde muy pequeña, muy sabia, entonces puedo decir con toda certeza, ¿verdad? Y, y, por ejemplo, esta es la esperanza de este programa, por ejemplo, que escuchen a personas como tú y digan, ah, yo pude haber hablado en español, o yo también hablé en español, o qué bello cuando alguien lo hizo, porque la idea de este programa es que encontremos lo que nos une comúnmente, Ujú. lo que nos hace sentir, esa es también mi experiencia. Y se puede exactamente, como lo que tú dices, ejemplificar de una manera maravillosa, en que tú diste orgullo a todos, diste una razón para votar por ti, diste una razón para sentirse que tiene sentido elegir a una persona que te represente. Y para mí la representación es sumamente importante. Y a, a esa corta edad, el ver cuáles eran los resultados más allá de una elección escolar, porque entonces se convirtió en un tema importante. La primera estudiante hispana en correr y ganar. Entonces los medios locales lo cogieron y recuerdo las entrevistas en inglés. Y sí fue importante porque entonces periódicos que no realmente le estaban dedicando tiempo al tema de la comunidad hispana latina, como Greenville, um, Centerville, que son, ¿verdad?, los periódicos locales más pequeños. Y estaban entonces, wow, esta estudiante y las preguntas, yo todavía recuerdo la pregunta sobre algunos temas que yo veía que eran difíciles y recuerdo hacer el análisis, de hecho, de querer poner a los estudiantes mexicanos y los estudiantes puertorriqueños en contra, ¿verdad? Porque aunque tenemos similitudes, también tenemos unas diferencias por las posibilidades de venir a este país o no y cómo eso se da. Y yo recuerdo decir que, pero ¿por qué vamos a estar peleando cuando son muchas más las cosas que nos unen? Ujú, Ahora de adulta yo puedo decir que cuando a mí me preguntan, pues, ¿por qué tú quieres luchar por los temas de las comunidades migrantes? ¿Por qué quieres trabajar con la comunidad hispana? Tú estás cómoda, tú no te tienes que preocupar de nada de eso. Es una desconexión real de la historia de Puerto Rico. O sea, yo sé que al momento en que yo nací con unos derechos, pero esos derechos con los que yo nací no están en la Constitución de los Estados Unidos. Y es un derecho que este clima actual político te tiene que llevar a reflexionar y pensar, wow, espérate, no es un derecho que yo tengo, no es un derecho constitucional. Y aunque puede ser un proceso legal sumamente complejo, puede ser un proceso legal que se dé.
podemos decir que mañana se despierte el presidente un poco más enojado de lo que está ahora y quiera comenzar a analizar cuáles son sus relaciones directas con las colonias, ¿verdad? Puerto Rico es una colonia. eh, y muchas personas, yo sé que no lo entienden, es un poquito complejo, pero sí a quienes nos escuchan quisiera que tengan esa perspectiva. Y a las personas puertorriqueñas también que luchen y que entiendan que, espérate, sí, yo me tengo que unir en esta lucha. Esta lucha también es mi lucha y es importante porque nuestras hermanas y hermanos están pasando un proceso del cual nosotros no estamos a salvo. Nos puede suceder también. Y aunque sí fuera un derecho que obtuvimos y que está en la Constitución, tenemos tantas cosas aún por las cuales unirnos y luchar en conjunto. Y eso yo quisiera que la audiencia se lo lleve. Exacto, porque Puerto Rico es un protectorado, le dicen así. Encontraron esa palabrita en un eufemismo para no decir la colonia. Y hay mucha historia de por qué esto ocurrió, mucha historia de cómo las farmacéuticas dijeron, bueno, le hacemos que son nuestro protectorado para llevar farmacéuticas, pero en el fondo lo que querían era hacer investigación en los seres humanos, ¿verdad? Y luego, cuando les dieron en 1917, dijeron, bueno, son ciudadanos. ¿Qué es esa palabra cuando ustedes no pueden votar allá? Claro, si están aquí pueden votar, pero allá no. Y segundo, ¿qué significó? Significó que ellos necesitaban aquí en Estados Unidos mandar, como dicen el vulgo, y es entendible, carne de cañón, es decir, las primeras filas en la guerra mundial. Ujú, Las primeras filas eran los Borinqueniers, ujú. que nunca le reconocieron sino hasta Barack Obama. Él fue el único que después de tantas décadas reconoció a los Borinqueniers cuando ya estaban en los 90 años. Aquí Sí. celebramos a uno de ellos. Él ya, todos muy preocupados de cómo caminaba y todo, porque él tenía más de 90 años. Y, o sea, quiere decir que toda la juventud que forjó y dio el ideal para poder salir de su condición que estaba, porque claro, como colonia no estaba siendo ayudada económicamente, en fin. em, Esa lucha que tú tienes se ha reflejado de manera maravillosa ahora en el tiempo que más necesitamos gentes como tú. Una puertorriqueña que tiene el corazón en todos los inmigrantes. Cuéntanos de todo lo que has estado haciendo ahora y también lo que podemos hacer para apoyarte a ti. So, ahora yo soy parte de Network Delaware. Network Delaware es una organización sin fines de lucro que fue fundada pues, con esta intención y amor de realmente ir educando a nuestras comunidades, organizándolas y demostrarle la participación cívica, la importancia de eso. Como es importante también participar de campañas políticas o de campañas temáticas, ¿verdad? Temas que son muy importantes. Y yo estos últimos 8 años me la he pasado un poquito entre Puerto Rico y Delaware, porque en Puerto Rico estuve trabajando un proyecto político. Soy cofundadora del movimiento Victoria Ciudadana, que es un movimiento que se convirtió en partido político y en el 2020 se convirtió en la tercera fuerza política del país. Así que, pues, el trabajo gigante, ¿verdad? Que eso conlleva, pero siempre mantuve mi conexión y mis trabajos, mis proyectos en Delaware corriendo. So, luego de las elecciones esta del 2024, yo me siento a hablar con Drew y le digo que vamos a analizar muy bien cómo estamos en nuestros proyectos, cómo estamos con la comunidad hispana, porque yo tenía esta gran preocupación de no solamente todo lo que está pasando con el tema de inmigración, que ya lleva tiempo y que es importante atenderlo, pero también por la falta de representación en los espacios de toma de decisión por la falta de activamente ir buscando y educando a nuestra juventud para que sean las próximas personas en convertirse en alcaldes, legisladores, gobernadores, senadores, ¿verdad? Todos estos espacios que son sumamente importantes. Y en ese análisis me dice, pues mira, hay un grupo de personas que también quieren y están trabajando el tema, ¿por qué no se reúnen? Y en esa reunión
nos dimos de cuenta que sí había mucha necesidad, un montón de personas con las ganas de hacer el trabajo, pero en la parte de la estructura y cómo organizar las cosas y moverlas adelante, pues no había mucha claridad. Y yo pues en parte me dedico a eso, ¿verdad? Coger las ideas, las estructuras de las personas y qué es lo que tú quieres hacer, qué tú quieres lograr con eso, vamos a meter mano, vamos a montarlo. Y entonces, pues de ahí nace esta línea, el hotline, con la coalición de Delaware por la justicia de nuestras comunidades inmigrantes. So, en inglés, the Delaware Coalition for Immigration Justice. Y es un grupo que la idea, ¿verdad?, es que convivan otras organizaciones también, como lo que es No Borders Delaware. Y a través de este grupo estamos buscando pues la creación que ya sacamos una línea para que las personas puedan comunicarse con nosotros Ujú. y Sí. reportar actividad de la migra, ICE. Ujú. Si vieron a alguien o si necesitan información de inmediata o quieren reportar algo o necesitan conexión a algunos recursos. Así que las personas nos pueden llamar y ese número es el 267-382-5423. Muy bien, hemos de repetir mientras estamos aquí para que todos cojan su papel y lápiz y recuerden, pero si no, también estamos en YouTube, nos pueden encontrar si ponen Entre Nosotras Radio. Pero voy a repetir, 267-382-5423. Danos ejemplos de cómo, de por qué la gente puede llamar. Bueno, te puedo explicar que un buen caso reciente fue de una madre que su compañero pues se lo llevaron, fue deportado y ella queda sola con su hijo sin ningún apoyo, no tiene sustento porque pues papá es el que estaba trabajando. Así que se lograron conectar con nuestro grupo para poder buscar recursos, pero también recursos económicos que muchas veces es necesario pues para la alimentación y todas las otras necesidades que puedan tener. Pero también hay personas que se comunican con nosotros para decirnos, estamos viendo actividad actualmente en tal área y estos son los carros que estamos viendo. Y es muy importante que nos digan toda la información. Son tres carros, uno es una Dodge, color roja, esta es la tablilla, los agentes son tres agentes, tienen mascarillas o no tienen mascarillas, y cómo es que se dio la situación en el que tú estás viendo. Y si está pasando en ese momento, pues que nos llamen en el momento para poder ir compartiendo toda esa información. Así que esa es la parte más importante, yo entiendo. De nuestra parte, enviamos personas para que verifiquen que esta información sí es correcta, porque no queremos compartir desinformación ni tampoco causar pánico. Yo creo que el día a día ya nos tiene, ¿verdad?, con la ansiedad en todo lo alto. Sí, sí, yo sé, una familia me llamó ahora y dice, no tengo el dinero, me han robado la identidad, pero no tengo el dinero para abogado. Entonces yo veo que a veces si son mexicanos, el Consulado de México es increíblemente eficiente para apoyar, pero otros no son. Son de Guatemala y no hay esos recursos muy grandes en esa embajada. Así es que hay que irles navegando, pero qué belleza que pueden tener esa oportunidad. Amigos, 267-382-5423 y siempre pueden continuar chequeando en YouTube, am, porque ahí estará todavía para nosotros. Acuérdense, María Teresa Champ. ¿Pronuncio bien tu nombre? Bosham. Beauchamp. Algo Es de como de francés. Sí, puertorriqueña con un apellido francés. Francés. Sí, qué maravilla. Te agradecemos inmensamente el tiempo maravilloso que pasamos. Aprendimos tanto de tu riqueza como luchadora, activista. Queremos unirnos, queremos apoyarte, queremos estar contigo. Y yo creo que sí se puede decir eso en la hotline también, ¿verdad? Porque ahí nos Sí, puedes avisar de otros grupos que están bajo esta coalición haciendo diferente trabajo. Pero lo importante es que siendo 74,000 más o menos ciudadanos latinos registrados para votar, imagínense en cómo podemos proteger si nos unimos a los 36,000 más o menos que son indocumentados. Tenemos aquí la fuerza
podemos llamar a todos los legisladores, hacerles la vida imposible para que pasen en la próxima legislación, sesión legislativa, los 8 proyectos que no pasaron de los 12 necesarios y que para que se perfeccione el que pasó, porque el que pasó es muy débil. La policía pidió que lo debiliten para pasarlo, se aceptó, pero esto es que no pueden hacer este contrato. Pero ¿qué pasa con los otros? La policía y puede hacer contratos de este rato con ICE. Entonces tenemos que estar viendo si es que eso pasa para contarle a la legisladora Mara Gorman que nos pide. Vean, averigüen porque ella va a hacer algo, ella va a cambiar si es que la policía se demuestra que no está cumpliendo su parte. Gracias inmensamente, nos has traído la alegría de que hay esperanza. Hay jóvenes como tú y todos los que organizaron el desfile y una carroza preciosa denunciando. Siempre yo les conozco, yo estoy con ellos, son increíbles. Sepan, nuestra linda audiencia, que hay jóvenes como María am, Villan que están defendiendo, están luchando por nosotros, donde los legisladores, donde la policía, en las calles, estamos protestando. Y eso es una maravilla. Así es que te agradezco inmensamente, inmensamente. Así es que amigos, te agradezco a ti y agradezco también a todas las otras organizaciones nuevamente que nos apoyan para que lleguemos a sus corazones. Somos la coalición Votamos We Vote y agradecemos al CLU de Delaware, el Comité de Justicia para Inmigrantes del Presbiterio de Newcastle, nuestro auspiciador, el Fondo Arcano, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa, Delaware Humanities, el Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware y la ZMX 93.9 FM y la ZTV. También con mucho amor a Melina Laponicén Estrada, que siempre está con nosotros. Así es que, amigos, el jueves a las 11:30, otro encuentro de cariño, de amor por nuestra comunidad. No estamos solos, tenemos campeones, líderes que nos protegen. Gracias a ti, María, otra vez. Gracias a ustedes.